Bien, buenas. Vamos a trabajar hoy con el tema de la crisis de las democracias en América Latina en los años 60 y 70 y las dictaduras militares. Para tal fin, vamos a trabajar en base al texto de Ansaldi Giordano sobre las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas y nos vamos a centrar en este periodo de crisis política muy particular que vivió la región. Cuando miramos este mapa, de la situación política latinoamericana, podemos observar una característica dominante en este periodo de los años fundamentalmente 70, pero que abarcan para algunos países los 60 y los 80. Es decir, la crisis generalizada de los sistemas democráticos en la región, ¿sí?, de la democracia formal, y sobre todo que en la inmensa mayoría de los mismos están dominados por regímenes de distinto tipo militares, pero con una serie de características en común que vamos a trabajar. Todo esto tenemos que tener en cuenta que se hace bajo el contexto de la Guerra Fría, es decir, este enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la hegemonía en el mundo y por la imposición de una ideología y el destierro o la eliminación de la contraria. En ese contexto es que tenemos que entender de que en muchos países, ¿sí?, en este caso los que vemos en un color más oscuro, casi toda Sudamérica y buena parte de América Central, van a estar gobernados por regímenes militares eh, cuyo uno de de sus objetivos va a ser combatir a como dé lugar la infiltración comunista y la subversión política y cultural que se daba en estos años. Después vamos a hablar un poquito en qué consiste. Pero para tener en cuenta cómo y por qué se llega a este proceso, es necesario repasar algunas ideas previas sobre el estado de crisis en el que vivía América Latina en estos años. Fundamentalmente hay tres tipos de factores que nos permiten explicar por qué se va a romper de forma tan dramática y tan homogénea en el continente la estabilidad democrática. Y tenemos que prestar atención a tres tipos de indicadores. Desde el punto de vista económico, estamos en una época de agotamiento del modelo industrializador, del modelo ICI. Habíamos visto ya en temas anteriores las enormes dificultades que estaban teniendo muchos países para poder sostener el proyecto industrializador y cómo en base a deuda únicamente se logra sostener en estos años, pero con crecientes deterioros en todo tipo de cuentas, el déficit de balanza de pagos, el déficit fiscal, la inflación que se dispara, aumenta el desempleo, es decir, hay sectores de la sociedad que están dejando de percibir al modelo industrializador como una salida de la pobreza y de hecho muchos se están volviendo a la misma, por lo que hay un gran descontento por parte de amplios sectores de la sociedad por la falta de perspectivas económicas para la misma. Esto va a repercutir en la crisis del sistema político, el segundo conjunto de factores, porque por un lado, la corrupción endémica en la mayoría de los países se va a dar de la mano con la falta de credibilidad o de confianza que la población va a tener hacia los sistemas de partidos en esta época. Incluso en países con tradiciones democráticas y constitucionales tan arraigadas como Uruguay y Chile también van a verse sacudidos por esta ola de desconfianza hacia la democracia en general y hacia el funcionamiento de los sistemas partidarios. Eh, Se entendía en muchos lados esta idea de que la democracia y la clase política en general no era capaz de poder brindar las soluciones necesarias para que la población estaba buscando. Y a esto tenemos que agregarle un tercer elemento, un factor disruptivo profundamente violento en estos años, que es la irrupción de movimientos guerrilleros que van a intentar cuestionar la existencia del Estado. De la mano de la Revolución Cubana y la influencia de Fidel Castro y de Che Guevara, en los años 60 se va a esparcir como un reguero de pólvora por toda la región multiplicidad de organizaciones armadas que buscan tomar el poder por la vía de las armas, precisamente, en el entendido de que era necesaria una revolución para transformar las bases injustas de la sociedad y que la vía democrática era un camino que no estaba permitido porque la propia corrupción del sistema impedía que hubiesen cambios verdaderamente catalizadores. Es decir, eh,
cualquier opción política que surgiera que pretendiera transformar de raíz a la sociedad se vería obstaculizado su proceso, ya sea por un golpe de Estado o porque la propia élite se encargaría de impedirlo. Por eso estaba muy extendida la creencia en los años 60 de que el recurso de la democracia liberal, la democracia burguesa, como era denominado, era un camino que no servía para lograr el objetivo que era transformar la sociedad en en sus estructuras de poder, en la enorme desigualdad económica y en bueno, una serie de injusticias reales o imaginadas que había en toda América Latina. Y acá, si bien estoy hablando con cierta generalidad sobre el problema, es necesario tener en cuenta que estamos hablando de situaciones a veces de países muy diferentes, porque esta misma situación se plantea en, en El Salvador, por el país profundamente eh, conservador, con enormes dificultades económicas, con una debilidad institucional brutal, con muy poca experiencia de desarrollo democrático, y vemos la irrupción de una fuerza guerrillera que intenta tomar el poder, al igual que se ve en países como Argentina o Uruguay, con una tradición política mucho más sólida, un sistemas económicos mucho más firmes, menores niveles de pobreza, mayor acceso de la sociedad a controlar y a ejercer poder sobre el Estado y poder transformarlo a través de los sistemas de partidos. Sin embargo, en esta época, esta desconfianza hacia la clase política, junto a la crisis económica, va a llevar a que, bueno, eh, algunas visiones de extrema izquierda lleven a pensar de que, bueno, la única vía abierta era la vía de las armas. Experiencia que, bueno, la propia reacción de las Fuerzas Armadas y de los sectores más conservadores de la sociedad los va a llevar a chocarse contra un muro de realidad, en el sentido de que, salvo precisamente en el caso original de Cuba y después más adelante con la Revolución Sandinista en 1979, en todos los demás casos la experiencia guerrillera va a fracasar y estrepitosamente en la mayoría de los países, en buena medida por las dimensiones modestas de la mayoría de los movimientos guerrilleros, si exceptuamos los casos de Perú y Colombia, pero sobre todo por el escaso apoyo real de las bases populares, pese a que hacían apelación permanente a las mismas. Pensemos en el caso de organizaciones de guerrilla urbana, como el caso de los Tupamaros en Uruguay o los Montoneros en Argentina, que pese a un discurso fuertemente vinculado a la clase trabajadora y a los sectores populares, y a combatir la pobreza y las peores injusticias del sistema, su propia dinámica de accionar política y militar lo llevó a un creciente aislamiento de cualquier base social y termina luego que se desata la represión pura y dura de carácter militar por parte de las Fuerzas Armadas a que tiendan a desaparecer rápidamente. Sin embargo, más allá de la poca eficacia política o militar que hayan tenido los movimientos guerrilleros, sí sirvieron como disparador para reacciones extremas de los sectores de la extrema derecha, precisamente, al verse o al crear una cierta amenaza al status quo por parte de estos grupos, lo cual va a llevar a manifestar que cualquier tipo de disidencia, incluso muchas de ellas consideradas bastante light o suaves para nuestros estándares, en aquella época eran vistos como parte del mismo desafío que podía representar la guerrilla, y por lo tanto todo iba a ser reprimido de forma feroz. Pensemos, por ejemplo, en el comportamiento de la juventud en estos años, que se atrevía a tener nuevos estándares de comportamiento, de sistema de valores, de un comportamiento más horizontal de los jóvenes, de nuevas relaciones de género entre hombres y mujeres, de una relación respecto a la sexualidad mucho más abierta y transgresora. Todo esto también es parte de esa amenaza que siente los sectores más conservadores y reaccionarios en América Latina, y que lo ve como parte de toda esta subversión política y cultural que amenaza al sistema. Y eso va a llevar a una reacción de medida de parte de, eh, el Estado y sobre todo de las Fuerzas Armadas. Bien, para trabajar a modo de ejemplo, queríamos analizar el caso de la Argentina y el golpe de Estado que se plantea Jorge Rafael Videla el 24 de marzo de 1976, cuando da el golpe de Estado junto con bueno, él liderando el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,
y establecen la primera junta militar de gobierno en la Argentina. Si bien cada uno de los gobiernos que vamos a ver en esta época presentan diferencias significativas, hay una serie de elementos en común que la podemos ver en esta primera cadena televisiva que va a desarrollar el nuevo régimen. Y vamos a escuchar un poquito algunos de los argumentos que plantearon. Si bien la calidad de esta grabación que vamos a ver un breve fragmento no es la más apropiada, recuerden que es un archivo histórico de la televisión pública argentina, aquí observamos al teniente general Videla explicando algunas de las razones que llevaron a las Fuerzas Armadas a dar el golpe de Estado que va a abrir paso a la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Estaría interesante que escucháramos con atención cuáles son la serie de argumentos y el diagnóstico que realiza de la situación argentina para entender un poco la mentalidad de estos sectores conservadores que se hacen con el poder en estos tiempos. Vamos. Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Pero debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas. Aquí observamos una serie de elementos muy interesantes que lo podemos hacer extensibles a la mayoría de los regímenes militares de la época. El señor Videla está explicando de que entre las razones que llevaron a que las Fuerzas Armadas tomaran el poder, y fíjense esta afirmación que es interesante para analizar el concepto que plantean los autores, Ansaldi y Giordano, sobre esto, cuando hablan de dictaduras institucionales, no estamos hablando de la dictadura o el régimen de Videla, sino que estamos hablando de la dictadura de las Fuerzas Armadas. Es decir, es la institución militar la que toma el poder, no es Videla o no es Pinochet o no es Gregorio Álvarez en el Uruguay quienes toman el poder, sino que es una institución. ¿Cuál es el objetivo de la institución? Cerrar una época, darle punto final a una época que termina con una situación de caos, de desorden generalizado, de desgobierno, de falta de respeto a la autoridad, de anarquía política, de incapacidad de la clase política, y ellos se consideran que son los únicos capaces de venir a salvar a la nación. Hay una especie de discurso mesiánico en esta locución y en muchas más de los distintos regímenes de la época, en el sentido de que se entiende que son los únicos que pueden venir a salvar al país del caos en el que están inmersos. Y ese va a ser un argumento muy fuerte utilizado permanentemente por el régimen militar argentino, pero también por sus coetáneos en la región, para justificar su toma de poder, su permanencia en el poder y sobre todo la represión que van a llevar adelante mientras ejerzan en el mismo para justificando sus medidas. Seguimos escuchando un poquito más. Este proceso de reorganización nacional
demandará tiempo y esfuerzos. Requerirá una amplia disposición para la convivencia. Exigirá de cada uno su personal cuota de sacrificio y necesitará contar con la sincera y efectiva confianza de los argentinos. El logro de esta confianza es, entre todas, la más difícil de las empresas que nos hemos impuesto. Durante muchos años han sido tantas las promesas incumplidas, tantos los fracasos de planes y proyectos, tan honda la frustración nacional, que muchos de nuestros compatriotas han dejado de creer en la palabra de sus gobernantes, llegando a pensar incluso que la función pública no se llega para servir, sino para servirse de ella. De vuelta acá la alocución a la supuesta o real, quizá no es tan relevante la discusión, sí de que la endémica corrupción del Estado y de cómo todos los que han estado manejando el Estado de los años anteriores se han aprovechado del mismo para vivir bien y no para servir al Estado. Los militares en su discurso son los únicos que están dispuestos a, con verdadera vocación de servicio, a poder servir a la patria sin meter mano a la lata. En un sentido de que son los únicos honestos y capaces de ensuciarse para hacer el trabajo, pero sin salir manchados éticamente. Algo que después la experiencia histórica demostrar que estaba tan lejano del discurso como cualquier político. Convencidos que la justicia ha desaparecido ya del panorama del hombre argentino. Comenzaremos entonces por establecer un orden justo, dentro del cual sea valedero trabajar y sacrificarse, donde los frutos del esfuerzo se transformen en mejores condiciones de vida para todos, en el que encuentren soporte y aliento los ciudadanos honestos y ejemplares, en el que se sancione severamente a quien viole la ley, cualquiera sea su jerarquía, su poder, su pretendida influencia. Así, se recuperará la confianza y la fe del pueblo en quienes lo gobiernan, y así elaboraremos el punto de partida indispensable para enfrentar la grave crisis por la que atraviesa nuestro país. Resulta innecesario hacer el inventario de las dramáticas condiciones que vive la nación. Cada uno de los habitantes de la patria las conoce y las sufre día a día con toda intensidad. Sin embargo, merecen señalarse algunos de los componentes más destacados de esta situación. Nunca fue tan grande el desorden en el funcionamiento del Estado, conducido con ineficiencia en un marco de generalizada corrupción administrativa y de complaciente demagogia. Por primera vez en la historia, la nación llegó al borde de la cesación de pagos. Una conducción económica vacilante y poco realista llevó al país hacia la recesión y al comienzo de la desocupación, con su inevitable secuela de angustia y desesperanza, herencia que recibimos y trataremos de paliar. El uso indiscriminado de la violencia de uno y otro signo sumió a los habitantes de la nación en una atmósfera de inseguridad y de temor agobiante. Finalmente, la falta de capacidad de las instituciones, manifestada en sus fallidos intentos de producir en tiempo las urgentes y profundas soluciones que el país requería, condujo a una total parálisis del Estado frente a un vacío de poder incapaz de dinamizarlo. Cada uno de estos signos marcó el final de una etapa que perdía inexorablemente vigencia y que era incapaz de generar una alternativa de reemplazo. Las Fuerzas Armadas participaron con absoluta responsabilidad en el proceso institucional, asumiendo cabalmente su rol, sin perturbar en medida alguna la gestión del gobierno. Prueba irrefutable de ello es que se empeñaron a lo largo y a lo ancho del país en una exitosa lucha contra la delincuencia subversiva. La sangre generosa de sus héroes y sus mártires así lo asevera. Resulta por demás interesante cuando enumeran las razones que llevan a las Fuerzas Armadas a tomar el poder,
cómo se pone entre los primeros aspectos el desgobierno, la corrupción de la clase política, la línea económica equivocada, a su entender, que señala el fracaso del modelo, que lleva a crecientes problemas económicos y el desempleo. Y recién como último punto, y algo quizás no secundario, pero no, claramente no central, la lucha contra la subversión. ¿Por qué planteo esto? Porque va a ser curioso porque a pesar de que en la alocución inicial no parece ser el tema principal del gobierno militar de combatir a la subversión, en buena medida porque se resultaba en este contexto muy difícil de explicar, ya que en marzo del 76 la mayor parte de los movimientos guerrilleros argentinos estaban completamente destruidos, sus militantes capturados o asesinados. No había razones para justificar en marzo del 76 la toma del poder de los militares para combatir una guerrilla que ya estaba destruida. Un proceso muy parecido al que ocurrió en Uruguay. Sin embargo, una vez que gobiernan, buena parte de las acciones destinadas de la Junta Militar es a combatir la subversión. El problema que acá que tenemos dos conceptos diferentes de subversión que se confunden muchas veces, y que hay una de ellas que no se puede plantear explícitamente. La subversión de los movimientos guerrilleros, es decir, el intento de tomar el poder por parte de las guerrillas, es supuestamente el objetivo de los militares. Pero a marzo del 76 ya están derrotados. Sin embargo, lo que resulta de esto interesante es que cuando uno observa la mayor parte de las víctimas de la represión de la dictadura militar argentina, no se trata de guerrilleros o exguerrilleros, sino de la subversión más amplia de la que hacíamos mención hoy, que es la de la subversión de la izquierda progresista de la época. Movimientos políticos de izquierda, movimientos sindicales, movimientos sociales y sobre todo movimientos estudiantiles. La inmensa mayoría de las víctimas de la represión son jóvenes, de entre 15 y 30 años. Es sintomático de cuál es el proyecto de reorganización nacional que se proponen hacer, que es precisamente combatir un cambio cultural que se estaba dando en la época, que es común a toda la región de América Latina y que está inspirada precisamente también en las revueltas juveniles que se veían en el mundo desarrollado, en el propio Estados Unidos o en Europa. Esa subversión cultural también está dentro de la izquierda comunista, entre comillas, que se pretende combatir. Bueno, yendo al análisis de los autores, vamos a retomar de vuelta este concepto de dictadura institucional que plantea. América Latina históricamente ha estado plagado por dictaduras, por golpes de Estado, golpes palaciegos, guerras civiles, caudillismos. Sin embargo, lo que ocurre en estos años es particularmente especial. Las dictaduras de los 60 y 70 y principios de los 80, como bien dicen los autores, para rematar esta idea, eran el resultado de la decisión de las Fuerzas Armadas como institución de tomar por asalto el Estado, desplazar al poder civil y gobernar apelando a mecanismos de selección de los gobernantes decididos y ejercidos por las jerarquías militares. Es decir, como les decía hace un rato sobre el caso argentino, no es Videla quien toma el poder, sino que es las Fuerzas Armadas como grupo quien toman por asalto no solo el gobierno, sino que toman por asalto el Estado, porque no solo se proponen ejercer la conducción del gobierno, sino que pretenden tomar todos los ámbitos estatales posibles. Por eso mismo es que cuando uno observa el régimen militar argentino, chileno, uruguayo o brasileño, lo que observamos es que los militares, además de la conducción del poder ejecutivo, lo vemos en todos los ministerios, en la conducción de la salud pública, de la educación, muchas veces hasta las direcciones de escuelas y liceos estaban al mando de un oficial, porque se entendía de que había que desplazar al poder civil que había mostrado inoperancia, corrupción, muchas veces connivencia con la subversión que sacudía al país. Por lo tanto, ellos tenían que tomar el poder de todos los resortes del Estado para poder conducirlo a este nuevo proceso de organización nacional.
De ahí la importancia de enfatizar en este concepto de que se trata de dictaduras institucionales. En este sentido es que se trata de una forma dictatorial nueva para la región. Y bueno, tenemos varios casos en la época en América Latina, el caso de Brasil, la dictadura más extensa de la época, 1964-1983, Argentina, corta pero muy, muy intensa, 1976-1983, para Uruguay 1973-1985, para Chile 1973-1989, en el caso de Bolivia más cortita, 1980-1982. Está el caso paraguayo, que si bien surge originalmente como una dictadura caudillesca, estilo tradicional, con Stroessner, en los años 60 y sobre todo en los 70, con la llegada de las dictaduras militares a la región, también se convierte en una dictadura más en este estilo institucional. Y más allá de su proyecto de limpieza del Estado, de civiles y de estos países, de un proyecto económico nuevo, en el caso del Cono Sur, claramente un proyecto más liberal, aunque no se puede decir claramente que se trata de una instauración del neoliberalismo en la época, lo podemos ver en el caso de Chile. Se aprecian las primeras etapas de la dictadura argentina. No es tan claro en el caso uruguayo, ya que hay sectores bastante divididos en ese sentido. Un ministro de Economía en Uruguay, de Villegas, de claro corte liberal, pero con sectores de las Fuerzas Armadas con una concepción económica más desarrollista o con un Estado más intervencionista en la economía. Por eso que no se puede decir para el caso uruguayo que claramente sea liberal. En el caso de Brasil, no solo que no se destruye el Estado industrial, sino que incluso se lo profundiza por parte de la dictadura militar. Es decir, en el caso de Argentina y Chile sí es más claro la idea del proyecto económico liberalizador y de destrucción del modelo industrial, pero no es así necesariamente en todos los demás casos. Lo que sí está claro, y esto es común a todas las dictaduras institucionales, es la política de represión institucionalizada que se va a dar en cada uno de estos países. Esa es una de las características más notorias y más dramáticas que va a vivir la región. ¿Por qué? Porque la política de mano dura se va a llevar a extremos insospechados, primero guerrilleros, pero sobre todo, principalmente, cuando vemos los números de la cantidad de víctimas, son opositores políticos, son militantes sindicales, son estudiantes universitarios, a veces incluso de liceo. Les recomiendo que miren una película argentina llamada La noche de los lápices, precisamente sobre la represión de un grupo de estudiantes de bachillerato, algo que parece dentro de la desmesura de todo esto, más desmesurado incluso. En el caso de la oposición política, no solo se trató de dirigentes de izquierda, aunque principalmente, recordemos en el caso de Uruguay de por qué se celebra el 20 de mayo, la marcha de los detenidos desaparecidos, tiene que ver con la aparición en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976 de 4 uruguayos que habían sido secuestrados, que fueron torturados y asesinados, y que aparecieron ese día en un auto, y se trataba de 2 militantes de un partido político de izquierda, Rosario Barredo y William Whitelock, y 2 políticos, Selmar Michelini del Frente Amplio y Héctor Gutiérrez Ruiz del Partido Nacional, que no se puede acusarlo de ser precisamente de izquierda. Sin embargo, ambos partidos han sido críticos con el golpe de Estado en Uruguay y por lo tanto los militares quisieron mandar algún tipo de mensaje a los partidos políticos tradicionales que por cierto estaban todos proscritos en la época. Entonces, esto es parte del plan mayor de la Organización Nacional que se plantea en las dictaduras de eliminar todo aquello que pretendiera menoscabar o transformar las estructuras tradicionales del país, no solo desde el punto de vista político y económico, en el caso de los partidos políticos, sino también en lo cultural, como les planteaba hoy, sobre estas nuevas concepciones de la sociedad. Y para ello aplicaron métodos ilegales de represión, porque no se trató solo de la detención de personas, se aplicaron de forma sistemática la tortura, la violación, tanto a mujeres como a hombres, pero principalmente mujeres, el asesinato, y una figura novedosa para estas regiones, que es el de la desaparición de las personas. Es decir, no solo se las asesinaba, sino que además se hacía desaparecer el cuerpo. De hecho, hasta el día de hoy, la mayoría de las víctimas de la represión en toda la región siguen sus cuerpos sin aparecer. Además, para ello se llevaban adelante el uso de centros de detención clandestinos. Si bien en las cárceles
usuales se practicaba la represión, la tortura y el asesinato, la mayoría de los casos se daban en centros especiales de detención, con algunos nombres para el caso argentino bastante eufemísticos: el Pozo de Banfield, La Perla, Garaje Olímpico, Automotores Orletti o la ESMA, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Algunos locales estaban vinculados a las Fuerzas Armadas, como La Perla, que era un cuartel del ejército en Córdoba, o la ESMA, que es la escuela de formación de la Armada en Buenos Aires. Pero los otros eran lugares, depósitos, o galpones de empresas que funcionaban de forma secreta. Así se llevaban operativos militares a los detenidos y se los tenía durante semanas o meses para obtener información, o para otros motivos, porque muchas veces ni siquiera se sabía con qué razones se llevan detenido algunas personas. Y otra de las cosas más escabrosas de esto es lo que se llamó el Plan Cóndor, porque esta represión institucionalizada se da de forma coordinada entre las distintas fuerzas represivas. De hecho, el grueso de los detenidos desaparecidos uruguayos no fueron arrestados en Uruguay, sino que lo fueron en Argentina, producto de que ya que muchos emigraron a Argentina con el golpe de Estado. En 1976, cuando los militares argentinos se establecen en el poder, comienzan a operar en Buenos Aires grupos comando mixtos, de argentinos y uruguayos, de argentinos con brasileños, de argentinos con bolivianos, de argentinos con chilenos, para perseguir y capturar e interrogar a los exiliados políticos de todos estos países que estaban allí detenidos, que muchas veces eran llevados a estos centros de detención clandestinos y operados por militares de su propio país. En la ESMA, que es quizás el centro de detención clandestino más grande de la Argentina, por la cantidad de víctimas, se calcula que cerca de 5.000 personas pasaron por ese lugar, habían lugares específicos de interrogatorio para presos brasileños que eran interrogados y torturados por militares brasileños, sección de presos uruguayos con militares uruguayos, donde se hizo famoso, entre otros, José Nino Gavazo. Lo mismo para chilenos, para bolivianos, es decir, parte de este plan de cooperación y de intercambio de información y de presos entre los distintos países. Ansaldi y Giordano lo denominan como un plan secreto de persecución y asesinato de la oposición mediante tareas de inteligencia realizadas por los respectivos organismos represivos, pero que incluso actuaba fuera de las fronteras de los 6 países. ¿Por qué? Porque incluso se dieron casos de cooperación internacional para poder llevar adelante ejecuciones de personas ubicadas fuera de la región. El caso de Orlando Letelier, ex canciller de Allende de Chile, que estaba en Washington y que fue asesinado allí con un coche bomba, o algunos asesinatos en Europa, particularmente en París, realizados con algunas organizaciones de extrema derecha europeas con vínculos con militares de latinoamericanos. Pero una cosa que plantean los autores que es muy interesante es que se trata de un plan secreto. De hecho, hasta 1990, cuando se descubrió el primer archivo con miles de documentos de identidad de detenidos desaparecidos, argentinos, uruguayos, bolivianos, paraguayos y brasileños, en un depósito de una comisaría en las afueras de Asunción, Paraguay, descubiertos por accidente por un periodista. Recién ahí se pudo comenzar a tener una idea de la magnitud de la represión y de que esto era institucionalizado. O sea, el Plan Cóndor no era producto de simplemente una voluntad de integración de algunos militares, sino que funcionaba como un sistema bien aceitado y operativo. Y la CIA jugó un papel significativo en este aspecto, si bien no es el creador del Plan Cóndor ni dirigió la represión. Sí está claro, por muchos documentos clasificados, que la CIA estaba al tanto de los operativos y que muchas veces brindaba cobertura para algunos de estos accionarios y facilitaba la tarea. Pero es fundamentalmente el Plan Cóndor, fundamentalmente un centro de coordinación o un plan de represión regional e integrado por los regímenes militares de los distintos países. Bien, para terminar, yo quisiera recomendarles que se adentraran en este documental
creado a principios de la década del 80 en Argentina, a la salida de la dictadura, llamada La República Perdida, que si bien en algunos aspectos es un poquito obsoleto en algunos conceptos, tiene muy buen material filmográfico y tiene cosas muy interesantes. Es la historia del fracaso institucional de la Argentina, desde 1930 a 1983. Argentina vivió una serie de crisis institucionales que la diferenciaron notoriamente de la región. Está dividido en dos partes. La segunda parte de este documental se centra precisamente en la última dictadura, ¿no? Mientras que la primera va del 30 al 75, la segunda arranca con la dictadura del 76, se hace todo un análisis de esta. Yo les recomiendo que la miren y sobre todo que hagan a partir de esta selección de los minutos del 4.45 al 7.50, 10.50 a 15.40 y de 27.40 al 33.13, los principales conceptos sobre el proceso argentino que nos sirve para ilustrar un poco esto. Cómo fue el camino del golpe en Argentina, las primeras medidas, sobre todo las primeras medidas económicas que da el régimen militar, sobre todo la profunda represión al movimiento sindical y de protección de las normas sindicales y laborales más básicas. Y el último aspecto es una serie de testimonios de sobrevivientes de la represión del régimen que realmente es escalofriante en muchos aspectos. Los invito a que indaguen personalmente ustedes en la tarea. Bueno, esto es todo por el tema.